Entonces, hemos hablado sobre las métricas. ¿Qué es medir? Medir es darle un valor, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, nosotros desarrollamos un producto software. Entonces, este producto software requiere un proceso. Son varias actividades que ustedes realizan para desarrollar este producto software, desde la determinación de los requerimientos que van donde el cliente y les solicitan un sistema con ciertas características, ¿no? Si es un colegio, entonces puede haber el problema de que no exista un centralizador de notas, o los docentes siguen manejando sus calificaciones en Excel. Entonces nosotros podemos darle ese servicio al colegio haciéndoles un sistema de calificaciones donde el docente ponga mediante una planilla las notas de sus estudiantes, ¿no? Entonces, ese es un requerimiento que nos piden a nosotros, ¿no? Los clientes, que serían los docentes, ¿no? Entonces, de ahí nosotros podemos ver de diferentes problemas que ustedes han ido enumerando y han podido identificar un problema principal, que es a partir de ese problema principal surgen varios problemas, ¿no? Que son las causas para que exista ese problema principal. Entonces, por eso ustedes hacen un objetivo y luego realizan, y no sé si se me escucha, tal vez alguien me escuchan. No sé si... ya, perdón. Alguien me estaba escribiendo y tal vez que no se escuchaba, ¿ya? Entonces, nosotros, continuando, hacemos ese servicio, desarrollamos un producto software, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un objetivo principal, atacando ese problema central, y a partir del objetivo central nosotros resolvemos los subproblemas, ¿no? Y de ahí hay la relación, el árbol de problemas con su listado de problemas, y el árbol de objetivos donde está el objetivo central y los subobjetivos, cómo van a resolver. Si no hay un centralizador de calificaciones, yo puedo crear un módulo que el docente pueda ingresar las notas de los estudiantes por bimestres o trimestres, ¿no? Haga una sumatoria, muestre un listado, no sé. Entonces, nosotros hacemos un análisis, y en el análisis tenemos que utilizar una metodología de diseño. En el análisis es donde nosotros mostramos la belleza, el diseño, nuestra capacidad creativa de cómo podemos resolver el problema, ¿no? Usando archivos, base de datos para guardar esa información, para sacar esa información, para poder dar esa información al usuario cuando lo requiera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos este análisis, ya sea utilizando las herramientas UML o HDM, ¿no? Todas las herramientas que existen, entonces luego nosotros codificamos en un lenguaje de programación, ¿no? Ya sea C#, PHP, ya sea de software libre o con software con licencia, sin licencia, ¿no? Y luego lo implementamos para luego hacer las pruebas. Entonces, nosotros lo que hacemos en medir, no, como dice métricas del software, medimos de manera cuantitativa y le asignamos un valor para determinar si ese producto que hemos desarrollado es bueno o no. En otras palabras, podemos decir si el producto va a ser útil o no para el cliente o para los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Darle un valor. Y solamente a manera de comentario o a manera de ayuda, no soy la docente de análisis, pero dentro de las herramientas que tenemos lo que es el marco de trabajo, donde utilizamos las metodologías de desarrollo, ¿no? De desarrollo de software. En ahí ustedes hablan lo que es el Scrum. El Scrum es ágil porque trabaja
con roles, se le asigna roles y existe un líder en el proyecto. Entonces la metodología Scrum, ¿qué te hace? Lo puedes dividir, dice, tienes un problema grande, lo puedes dividir en subproblemas, que serían tus sprint, tus submódulos, y trabajas en equipo. Hay el Scrum Master, el Scrum Owner, el cliente incluso es parte del equipo de desarrollo, porque siempre va revisando los requerimientos, ¿sí? y va dando su aprobación, ¿no? Entonces la metodología Scrum, podemos decir nosotros, yo voy a desarrollar un proyecto en 6 meses y puedo hacer en un mes, por ejemplo, un módulo que sería la seguridad de datos, ¿no? Para que ingresen solamente los docentes de ese colegio y que tengan acceso solo los docentes de determinada institución o colegio, asignándoles passwords, ¿no? No puede entrar otro docente ni cambiárselo las calificaciones de otro docente, ¿no? Y incluso puede ingresar a sus materias, asignarle notas, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer en un mes, y en un mes tienen todos estos, hacen sus requerimientos de seguridad, hacen el análisis de cómo van a hacer la seguridad, codifican, implementan y hacen sus pruebas, ¿no? Y eso sería su primer sprint, ¿no? Y también utilizan dentro para diseñar, obviamente necesitan una herramienta de diseño y modelado como es el UML o el HDM. Ustedes están viendo en análisis que el UML tiene varias etapas, el HDM tiene etapas, 6 etapas o 5, ¿no? Diseño de casos de uso, diagramas de estado, diagramas de transición, diseño navegacional, diagrama de clases, todo eso lo modelan, diseñan usando rectángulos, figuras geométricas, usando flechas, mostrando el flujo de cómo va a ser la información, ¿ven? Entonces todo eso, el Scrum lo único que hace es darles un marco de trabajo. Entonces lo pueden subdividir y hacerlo por sprint, ¿no? Y hacer todas estas etapas: requerimiento, análisis, codificación, implementación y prueba. En la metodología Scrum se reúnen a diario y se preguntan: ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿No? ¿Cuál ha sido, qué problemas has tenido y qué tareas tienes para mañana? Si hay algún problema, el jefe, el Scrum Master, que es el líder del proyecto, tiene que viabilizar, él está al tanto de que tengas todas las herramientas, de que tengas todo el equipo, que no se obstaculice el proyecto. Entonces, y se entregue en los 6 meses. Entonces, el Scrum es una metodología, es de desarrollo, pero que les da un marco de trabajo, de cómo van a trabajar, ¿no? Pueden utilizar un modelo cascada, pero el modelo cascada, han visto las desventajas que tiene, que solamente se ve al final el producto y a veces los requerimientos cambian y tienen que volver a documentar y es más trabajoso. El modelo cascada se podría aplicar en proyectos tal vez mucho más grandes, podría ser útil, ¿no? Tal vez para 3, 4 años, ¿no? O modelo el espiral también, ¿no? Que vaya poco a poco creciendo el sistema por partes igual, ¿no? O un modelo iterativo incremental, no sé, hay varias metodologías que están en el libro de ingeniería de software, ¿no? De Pressman. Ese es el libro que se utiliza. Hay varias versiones. Yo he salido de la universidad con la 4ª versión, hay la 5ª versión, no sé en qué ya edición del libro ya están, ¿no? Siempre hay nuevas metodologías que se van descubriendo, se van aplicando, se van implementando. Entonces nosotros, cuando yo salí de la universidad, utilizábamos para el análisis diferente, ¿no? Era diferente en cómo nosotros atacábamos el problema. Veíamos las variables dependientes, independientes, usábamos diagramas de contexto, el modelo relacional todavía recién estaba entrando en lo que era la programación orientada a objetos, ¿no? Y incluso los lenguajes, todo se trabajaba con Visual Basic, ¿no? Y nadie se codificaba. Pero ahora ustedes tienen
como saben que estamos en una carrera donde el avance de la tecnología cada día va saliendo APIs, programas, tantas herramientas. Entonces por eso en ingeniería de software igual saca las nuevas ediciones, saca nuevas metodologías, ¿no? Es un libro así gordo que lo pueden encontrar en la universidad. Incluso esto de ingeniería de software hay una especialización, se hace incluso maestrías, ¿no? Para poder especializarse en esta área, ¿no? Entonces es grande la ingeniería de software, porque estos nos dan todas las herramientas, métodos, ellos investigan, ven, ¿no? Qué metodologías se pueden aplicar, ¿no? Entonces ahorita están tal vez llevando lo que es el Scrum, entonces pueden aplicar esa, ¿no? O tal vez algunos, si tienen, los lenguajes también han evolucionado, algunos ya trabajan modelo vista controlador, ¿no? Entonces van separando también en su marco de trabajo el código, el modelo, y cómo va a mostrarse la vista y todo eso, ¿no? Entonces cada desarrollador elige las herramientas, ¿no? Entonces lo que yo me voy es a medir este software que ha sido desarrollado en varios procesos y darles un valor, y para solamente determinar si tu producto es bueno o no. Y esto lo voy a hacer en el capítulo 4, cuando ya hayas terminado, tengas una primera versión de tu proyecto, ¿no? Entonces, dice las métricas del software, hay varias orientadas al tamaño por líneas de código, pero estos dependen del lenguaje de programación. Pero si nosotros manejamos esta técnica por líneas de código, tendríamos que generar una planilla histórica donde colocamos el proyecto, las líneas de código, el esfuerzo que se requiere, cuánto cuesta y cuántas páginas tiene mi documento, los errores que podemos encontrar, defectos, y el personal, 8 personas que van a desarrollar, ¿no? Entonces esto es muy empírico, por eso no lo utilizan muchos países, más lo utilizan lo que es esta métrica orientada a la función, que es el punto función, ¿no? Esta métrica se centra más en la funcionalidad del producto, ¿no? Es una medida directa que se hace sobre el código. ¿Qué hace un determinado código? Si yo escribo, diremos inicio, leer nombre, leer password, y hacer una condicional if, si el nombre y el password es igual a las claves, entonces ingresa así, ¿no? Entonces hace una función, cada código realiza una determinada función. Entonces, por eso, de acuerdo a las funciones que realiza tu producto, que son los requerimientos funcionales que tu cliente te ha dado, de acuerdo al requerimiento del cliente que te ha dicho, yo quiero que tenga un sistema de seguridad, quiero que me liste las notas, quiero que mis docentes busquen sus materias, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, cada código tiene una función. Entonces, de acuerdo a las funciones, dice el punto función, esta métrica, lo que hace es, según la IFUG, ustedes saben que esta métrica ha evolucionado también, era por Alan, no recuerdo el nombre del que ha desarrollado esta técnica, pero se ha ido mejorando, y un grupo internacional que es la IFPUG ya le ha dado los valores con 5 valores de dominio, porque nosotros en un sistema software encontramos entradas de usuario, salidas del usuario, consultas del usuario, número de archivos, y también podemos tener interfaces externas o hacer uso de una API externa o de un subsistema externo para poder jalar información, ¿no? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es contar la cuenta de cuántas entradas de usuario tienen, cuántas salidas tienen, cuántas
consultas, cuántas tablas en su base de datos y cuántas interfaces externas. Puede ser que no utilicen interfaces externas, que todos ustedes lo estén desarrollando, entonces aquí hay que colocar 0. Entonces vamos a ver con ejercicios, ¿no?, cómo se calcula. Ahora también dice la IPUG, también hay que ver la complejidad. Clasifica el grado de complejidad en simple, media y compleja. Entonces, una vez que se tiene esto, que es la cuenta total, mediante esta fórmula nosotros calculamos cuenta total multiplicado por 0,65, que es el grado de confiabilidad que se le da al sistema, y el 0,1, que es el margen de error, por el factor de ajuste, que son las 14 preguntas que eran como tarea que he dejado antes de concluir el tema anterior, antes de su receso, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, a ver, voy a colocar un momentito esto, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a repasar, lo voy a agrandar. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué son? Determinar la funcionalidad vamos a hacer hoy. Entonces, como les dije, este modelo lo que hace es estimar el tamaño funcional del software, ¿no? Este es una forma de medir las capacidades de una aplicación de manera uniforme a través de un número simple. Este número puede ser usado para estimar también líneas de código, costos y duración y comparación con otros proyectos. Podemos comparar también la funcionalidad con otros proyectos. ¿Cuáles son los pasos para poder realizarse? Los he puesto en forma de algoritmo para calcular la funcionalidad. Paso número 1, identificar las funciones a evaluar. Entonces hay que hacer un listado de todas las funciones. Función es equivalente a una pantalla de procesamiento, formulario o página web. Ustedes van a tener al final un entorno, unas pantallas donde van a tener tal vez usuario, contraseña, y entonces de acuerdo a las pantallas que ustedes muestren podemos clasificar y evaluar y contar estos 5 elementos. Cuáles son las entradas externas, cuáles son las salidas, cuáles son las consultas, cuántas tablas tiene esa función y cuántos archivos lógicos externos estamos también haciendo uso en esas pantallas, ¿no? Pero no solamente podemos hacerlo en las pantallas, podemos hacer incluso cuando estamos haciendo los diagramas de transición, los diagramas de estado, cuando estén haciendo el diseño. Ahí también se puede ver cuántas entradas y salidas van a tener. ¿Ya? Entonces, lo más difícil aquí no es copiar de un proyecto de la universidad o un proyecto de gestiones anteriores o copiar los mismos datos que les he dado, sino es contar, ¿no? Tú estás desarrollando el producto y tú sabes cuántas entradas vas a tener, cuántas salidas, cuántas consultas, y cada software es diferente a otro, ¿no? Entonces ahí a veces se pesca a los estudiantes que copian, ¿no? Entonces incluso como tú desarrollas, conoces si el factor de complejidad va a ser simple, medio, complejo. Entonces si es simple puede tener tal vez 2 tablas. Si les decía, si es medio, tal vez si estamos introduciendo datos con un escáner o con un lector de datos, ¿no? O si es complejo, un poquito más, tal vez entonces estamos haciendo uso tal vez de un dispositivo que reconozca la cámara, ¿no? El rostro, el reconocimiento facial. Entonces nosotros le damos la complejidad. Entonces la IPUG da cada valor, número de entrada le da 3 puntos. Para si es simple, si es medio 4 puntos, si es complejo le da 6 puntos, ¿no? Y siempre si se fijan en toda la lista, las entradas son 3 puntos, las salidas que son las consultas, perdón, las salidas que son los listados, reportes, se le da 4 puntos y a las consultas le da 3 puntos, ¿no? Y
a los ficheros le da 7 puntos y a las interfaces externas 6 puntos, ¿no? Porque deben escribir código de cómo jalar o hacer uso de esa API que no es suya, pero están haciendo uso de, digamos, si es un sistema de ventas, digamos, quieren ubicar al cliente, hacen un sistema georreferencial con Google Maps, entonces ahí ya están utilizando una interfaz externa y ahí le dan 6 puntos, ¿no? Si es simple, medio, depende ya si es la complejidad media o compleja. Entonces lo que hacemos es contar todas las entradas que tiene tu sistema, las salidas. Ese es el trabajo difícil que tienen que hacer ustedes, porque yo no conozco sus proyectos, entonces tienen que hacerlo, ¿no? Al finalizar para documentar su proyecto. Y el paso número, eso sería el paso número 13. Aquí me he puesto el paso número 4, sería ajustar el cálculo de los puntos de función. Pero ¿por qué no he puesto el paso número 4? Porque nosotros antes de hacer esto, aquí le voy a poner una flechita, hay que hacer los cálculos, hay que multiplicar. Si yo aquí tengo 5 por 3, 15. Ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo se hacen las operaciones. Pero luego tenemos, no solamente termina allí, porque según la fórmula, ahí tendríamos el punto de función sin ajuste o la cuenta total. Entonces tendríamos que ajustar estos puntos a través de la evaluación de 14 preguntas que van de 0 a 5, ¿no? Igual también ustedes le dan si es influyente, por ejemplo, si la comunicación de datos es necesaria, por eso se pone en pregunta, ¿no? ¿Qué necesidades de comunicación requiere el sistema para la transferencia o intercambio de información? Entonces le ponemos, tenemos para calificar 0, 1, 2, ustedes dicen, la comunicación es moderada, 2, procesamiento de datos distribuida, existen funciones de procesamiento de datos distribuido, igual colócanos los valores como funciona el sistema, y esa era la tarea, cuando se coloca 0 de la pregunta 1, cuando se coloca 1, entonces ustedes tenían que desglosar de cada pregunta. Entonces estas 14 preguntas que nosotros realizamos y respondemos, colocamos los valores, los tenemos que sumar. Estas preguntas no son requerimientos funcionales del cliente. Esto no te ha pedido el cliente, digamos, a ver, el rendimiento, ¿no? Sabemos nosotros como desarrolladores que el tiempo de respuesta en un sistema tiene que ser mucho más eficiente que en un procesamiento manual. Entonces por eso es importante el tiempo de respuesta, es crítico el rendimiento. Entonces aquí colocamos, ¿no? Medio, tal vez el tiempo de respuesta no requiere que sea de inmediato, entonces ustedes ponen, ¿no? Entonces, entrada de datos interactivo, eficiencia, actualización de datos online, complejidad de procesamiento, reusabilidad, si el código es reutilizable, tal vez están utilizando lo que es herencia, ¿cómo se llama? Sí, pues, herencia, acoplamiento, funciones, entonces eso descalifican también, ¿no? Le dan un valor. Se suman estas 14 características y luego se coloca en la fórmula para calcular el punto función. Entonces dice aquí puntos de función sin ajustar, que es lo mismo que la cuenta total, que aquí les he mostrado, ¿no? Aquí cuenta total, ¿no? Y es lo mismo. Entonces ahí sería 0,65 más 0,1 por las total de características generales, que sería el factor de ajuste. Entonces hacemos los cálculos y eso es el punto función. ¿Ya? Veamos con un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen para seguir con el ejemplo. ¿No hay consultas? Hola. No hay consultas. En el chat tal vez. No hay consultas, Susi.
¿Todo se entiende? Ya, está bien, Roimar. Gracias. Ninguna, dice. Entonces, en el ejemplo, dice, a ver, leamos. Se ha encargado la creación de un software, dice, para un videojuego. O sea, no es todo el videojuego, solo es un pequeño software que es parte del videojuego, dice. El equipo del proyecto desea calcular el esfuerzo que tomaría este proyecto a través de puntos de función. Una vez levantada la información sobre los requisitos del proyecto, se han determinado los siguientes valores para los parámetros de evaluación de puntos de función. Entonces, ¿qué se ha hecho ya? Ya hemos hecho el conteo. Número de entradas dice que tiene una simple, una media y una compleja. En un juego saben que ustedes tenemos nivel básico, nivel medio, nivel avanzado. No puede ser así, ¿no? Que lo hayan tomado. Las salidas pueden ser los resultados del jugador, ¿no? Una salida simple. Aquí no tiene consultas, es un juego, entonces no necesita consultas y no está llenado. Entonces, número de ficheros, tiene 2 tablitas, tal vez de jugador y puntaje podría ser. Número de interfaces externas, tal vez tiene 2, tal vez utiliza un dispositivo para mover el cursor adelante, tal vez un dispositivo externo, ¿no? Y ahí está utilizando también código para que pueda manipularse el videojuego. Entonces aquí le está poniendo 2, ¿no? Entonces, una vez que se hace la cuenta, lo que se hace es colocar los valores, ¿no? Entonces, hemos dicho que tenía una simple aquí, una media y una compleja. Entonces, lo que se hace es 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 6 por 1, 6, ¿no? Entonces, aquí ha coincidido que es 1, 1, 1, entonces la multiplicación por 1 es 1. Entonces, 3 más 4 más 6 sería 13 el total. Entonces, número de salidas. Había 1, entonces solo se coloca en esa columna, no hay que sumar el 5, el 7, 4 por 1, 4, y no hay que sumar 5 más 7, sino 4 por 1, 4, eso nomás, donde estaba el número que hemos contado del parámetro de salida. Luego, consultas, no tenía nada, entonces por eso va 0. Número de ficheros externos, tenía 2, 7 por 2, que sería simple, 14, y lo demás no hay que sumar nada. Interfaces externas teníamos 2, 6 por 2, 12, colocamos, ¿no? Y una vez que hacemos la multiplicación, sumamos la columna y nos da 39, y 39 es la cuenta total. Una vez que hemos realizado eso, tenemos que hacer las 14 preguntas para ajustar. Entonces dice la comunicación de datos es 4, es importante. Procesamiento de datos 0, rendimiento 0, uso de hardware existente 3, transacciones 1. Entonces se va colocando los datos y se va sumando, ¿no? Se suma y todo 2, 3 más 3 se suma y eso da 35. Y luego reemplazamos, ¿no? Hemos sacado que la cuenta total era 39, reemplazamos 0,65, aquí 35. Entonces el punto función es 39, ¿no? Entonces, ahora, todavía no hemos terminado. Nosotros solamente hemos calculado el punto función, pero ahora nos están diciendo la funcionalidad del sistema. Entonces tenemos que calcular la función máxima del sistema. ¿Por qué he sacado con un punto de ajuste con 70? Porque si yo calculo, hago con la calculadora, hago 14 preguntas que tengo y le doy 14 por cada uno, diremos, fuera importante, cada característica sería 70. Entonces, para sacar el valor máximo, yo le coloco 70, ya no el 39. Con ese factor de ajuste yo trabajo 39,065 por el margen de error, me da 53. Entonces, por lo que la funcionalidad del sistema va a ser el punto función que he encontrado, que es 39, y el punto de función máximo, que es 53. Hago la diferencia, 39 dividido entre 53, esta relación la divido y me sale que es 74% funcional. Quiere decir que he aprobado, ¿no? Es como un estudiante para aprobar la materia y es
necesita 50 más 1, es funcional. En este caso aquí les decía, tomen el parámetro a partir de 60, es donde es funcional. Entonces si ya tengo 74, quiere decir que mi sistema es útil, es bueno, es funcional, ¿no? Entonces de esa manera yo mido esta característica de la ISO 9126 que hemos llevado, que eran 6 características, ¿no? Entonces ahora tienen, aparte de eso, les voy a dejar una práctica y ustedes ahora ejerciten con los ejercicios, ¿no? Aquí dice práctica número 1, dice: dentro de la realización de la modificación de una aplicación actual realizada, se han contabilizado los siguientes parámetros significativos. Dice, allá la funcionalidad del sistema. Hay 2 entradas de complejidad baja y una entrada de complejidad media. Entonces ustedes hacen el conteo, una salida de complejidad media y 2 salidas de complejidad alta. Entonces van a hacer su listado, lo van a poner en la tabla IPUG, hacen las operaciones aritméticas y luego hacen el factor de ajuste. Para el factor de ajuste se van a dar cuenta cuando nos dicen que está valorado en una escala de 0 a 5. Entonces dice, existe una entrada online. Entonces nosotros teníamos una pregunta de entrada online que tiene un factor de complejidad 4, ¿no? Y también existe una actualización de datos online cuyo atributo tiene una complejidad valorado en 3. Entonces en esas 2 columnas nomás se colocan 4 y 3, lo demás todo es 0. Entonces aquí nos están dando con un factor de ajuste de 7 nada más, ¿no? Entonces con eso yo voy a calcular la funcionalidad. En el ejercicio 2 no solamente es necesario tener todo el sistema concluido para adelantar algunos ya y probar si el sistema es funcional. Ya en el análisis nosotros podemos ver con las tablas, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, subsistema financiero, subsistema de control escolar. Estos son subsistemas de otro sistema. Entonces quiere decir que son interfaces externas que está haciendo uso el sistema de cursos en línea. Por ejemplo, cursos en línea tiene tablas usuario, datos alumno, ¿no? Entonces aquí hay, dice la matrícula, se le envía matrícula, entonces hay que darle contraseña, consulta de contenido de curso, consulta de calificaciones, consulta de actividad en foros, publicación de archivos. Todos estos son funciones que realiza, ¿no? Entonces los contamos, ¿no? Aquí dice en este proyecto tenemos estos archivos. Dice cursos en línea, alumno curso y calificaciones, ¿no? Entonces ahí la relación, foros, tareas detalle. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, ¿no? Y dice son de complejidad simple. Entonces aquí entradas, ya para ayudarles les estoy poniendo ingreso de matrícula y contraseña, publicación de archivos y tareas. Salidas, reportes, mensajes de confirmación, mensajes de error, salidas. Consultas externas, consulta de contenido de cursos, consulta de calificaciones, consulta de actividad en foros, ¿no? Entonces esto se me ha subido, pero tienen complejidad simple, se los he puesto, ¿ya? Luego tenemos los archivos internos, que era alumno, que contiene los atributos nombre, matrícula, contraseña. Alumno curso es la relación entre alumno y materia. Curso calificaciones con sus atributos. Y la interfaz externa son los subsistemas financieros, que son tablas de otro sistema, ¿no? Entonces, que está haciendo uso. El sistema de cursos en línea. Y luego tenemos otro subsistema de control escolar, contiene también otras tablas o relaciones de alumnos que está jalando de ese sistema. Entonces dice igual las respuestas para el cálculo del factor de ajuste, igual el sistema requiere respaldo, recuperación confiable 5.
de las 14 preguntas igual, ¿no? 0 de las 14, y sumamos, ¿no? Entonces tienen que sumar y calcular y hallar la funcionalidad del sistema usando la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces esa es su tarea. Entonces ahora también se pueden ayudar con lo que es el Excel, ¿no? El Excel para poder hacer los cálculos rápido, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos desarrollar, diremos, el punto de función sin ajuste o la cuenta total y los valores. Entonces las entradas, aquí ya tengo la cuenta y solo por la columna de complejidad aquí era media, ¿no? Ustedes ya se diseñan, cada uno puede diseñarse y multiplica, ¿no? Aquí, porque son operaciones aritméticas, ¿no? Y esto suma, es una autosuma, lo mismo, suma. Entonces para hallar el factor de ajuste lo mismo, ¿no? Colocamos las 14 preguntas, las llenamos y sumamos cada celdita, igual que sería esta, ¿no? Haciendo la sumatoria de las celdas. Luego la calculamos en el punto de función, cuenta total, punto de función sin ajustar, en la fórmula con el factor de ajuste, y podemos hallar el punto de función ajustado. Y luego para calcular la funcionalidad sacamos con el 70 y me dicen cuánto de funcionalidad tiene esos sistemas de la práctica. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí sería el contenido de esta clase. No sé si tienen alguna consulta. A ver, voy a ir otra vez al chat y parar la grabación. Ay, perdón. Entonces, ahí está bien. ¿Tienen alguna consulta?